Erróneamente se considera que la mente es el logro supremo de la humanidad. El hombre cree que la mente es lo que lo diferencia de los animales inferiores y que solo a través de ella él puede entender y enfrentarse a las infalibilidades del mundo que lo rodea. Él cree que solo la mente le permite saber lo que es real y verdadero para poder vivir una vida feliz y productiva. Sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento, esta concepción elevada de la mente no está justificada. Supongamos que estamos observando un árbol mientras el sol brilla. El árbol proyecta una sombra y la sombra se mueve. Como la sombra es un reflejo, ella cambia, pero el árbol no cambia. En este ejemplo, el árbol representa la verdadera existencia, que es el ser. La sombra, que es su reflejo, representa a la mente. La mente no es sino un reflejo del ser. Pero, ¿qué es el ser? El ser es existencia absoluta, idéntico a la conciencia pura, o es yo soy. Yo soy. Significa conciencia intacta y pura. Uno debe aprender a contemplar y aferrarse al aspecto intacto y no permitirle a la mente saltar y dar tumbos, lo que hace debido a su tendencia de enfocar su atención en el mundo externo de la multiplicidad, en vez de dirigirla hacia la unidad esencial. También podemos preguntar qué es la existencia. Normalmente nosotros decimos que algo existe si podemos percibirlo a través de por lo menos uno de nuestros 5 sentidos. Pero la existencia real es autoevidente y permanente. Es permanente, pero no sufre ningún cambio en los 3 periodos de tiempo, pasado, presente y futuro. Ya que es incambiable, no la puede afectar nada más. Es la mente y no la conciencia la que se afecta por los incidentes de la vida cotidiana, por los halagos o la culpa y todas las demás dualidades. La conciencia es autoevidente porque no requiere el testimonio de la mente para probar su existencia. Es ella la que le da luz a la mente y permite que la mente funcione. Está allí tanto si están presentes los pensamientos como si no lo están. No obstante, los pensamientos solo son posibles en su presencia. Es la fuente de la mente, su propia base. Algunas veces se le denomina también el trasfondo perdurable del silencio, en presencia del cual los pensamientos se presentan o no. En el ejemplo de la sombra y el árbol, en la oscuridad no hay sombra. Tampoco hay sombra a las 12 del mediodía cuando el sol se encuentra en su punto más alto. De la misma manera, en la ignorancia absoluta, la mente no se encuentra allí, ni tampoco cuando existe una iluminación total. La ignorancia absoluta ocurre en el estado de sueño profundo, mientras que la iluminación total es el cuarto estado o estado trascendental de la conciencia pura, desprovisto de todo lo demás. La iluminación total se experimenta cuando uno reconoce y experimenta su verdadero ser. Entonces, no hay reflejo, no hay pensamientos. La mente está conformada por pensamientos que a su vez son generados por los deseos mundanos. Estamos muy inclinados a ignorar nuestro verdadero ser. Nos gusta correr todo el tiempo detrás de los objetos externos, pensando que la felicidad que uno busca la va a encontrar allí. Pensamos que esos objetos son muy valiosos para nosotros, pero los objetos externos a nosotros realmente no pueden darnos felicidad. Y una vez que uno se da cuenta de esto, comienza a perder su anhelo por esos objetos. Ellos se distancian de nosotros y nosotros podemos desapegarnos de ellos. Entonces nuestros deseos disminuyen
y el resultado es que tenemos menos pensamientos. Esto es en sí mismo una señal del proceso. Nuestra mente se aclara y no estamos confundidos. La mente se debilita debido a su tendencia de separarse del ser. Pero, ¿por qué se separa? Porque considera que estos objetos externos son muy coloridos, irresistiblemente encantadores y atractivos. Entonces piensa que no vale la pena vivir sin todos estos objetos externos, porque cree que estos objetos traen la felicidad que uno está buscando. Pero, ¿cómo se puede derivar la felicidad permanente de objetos que son en sí mismos de naturaleza temporal? La felicidad permanente es nuestra verdadera naturaleza. La mente siempre está dirigida hacia el mundo externo, temporal. Por eso no puede reconocer que la verdadera felicidad se encuentra adentro y no en el espectáculo pasajero, que llamamos mundo, que siempre cambia. Cuando nos detenemos y reflexionamos, observamos que el proceso de la vida continúa y que solo las apariencias cambian. La vida en sí misma nunca termina. La vida es el ser. La vida es conciencia y es continua. Cualquier cosa que aparezca y desaparezca no puede ser considerada como absolutamente real. La realidad absoluta no tiene ninguna relación con aquello que aparece y desaparece, con lo que viene y se va. Entonces, ¿cómo experimentar la realidad? ¿Quién o qué experimenta la realidad? La realidad se revela a sí misma cuando la mente se purifica. La mente tiene 3 características: la sátvica, pura; la rajásica, activa; y la tamásica, inactiva. La mente debe hacerse pura y estable. Hasta que se purifique y estabilice, la mente nunca podrá experimentar su propia visión, y mientras permanezca en su estado contaminado, seguirá siendo una entidad separada de su verdad básica. A la mente como tal la rigen sus tendencias innatas, que son impuras. Esas tendencias se esmeran en ver las diferencias. No quieren aceptar la unidad. No quieren ver la unidad en la multiplicidad. Solo una mente pura y tranquila, una mente silenciosa, le permitirá a uno experimentar el ser. La mente es un mero reflejo de la realidad última. Uno cree que lo que ve es todo lo que es. Sin embargo, está lo no visto que se encuentra debajo de lo que vemos, y eso es existencia absoluta, que es idéntica a la conciencia pura. Es ella la que es nuestro verdadero ser, el ser del cual la mente se separa una y otra vez. En realidad, el mejor entrenamiento de la mente no es ser curiosa, no es buscar el conocimiento de esto, aquello y lo otro. En lugar de ello, debería buscar su propia fuente y luego permanecer como la fuente. Debería tratar de permanecer en su fuente el mayor tiempo posible. Quedarse en la fuente se denomina autorrealización. El sujeto y el objeto son el contenido de la mente. No son contenidos de la conciencia como tal. La conciencia no tiene contenido, es constante, ininterrumpida como la luz. Simplemente está allí. No podemos decir que estamos conscientes de nada. Sin embargo, ella le da luz a la mente y le permite estar consciente de las cosas. En realidad la mente no es sino conciencia ininterrumpida. Como tiene un manto de limitaciones, parece estar separada de su realidad. Elimina esas limitaciones imaginarias, elimina la ignorancia, y la realidad brillará por sí misma. No es necesario ningún esfuerzo. El único esfuerzo se requiere para eliminar la ignorancia tan profundamente arraigada. Es muy difícil de eliminar, porque uno está todo el tiempo identificado con el conjunto mente-cuerpo.
Uno identifica el yo con el conjunto mente-cuerpo, personalizando de esta manera el yo eterno e intemporal. Ese es el efecto de limitar el ilimitado yo, que es nuestra identidad real y la fuente del yo personal imaginario. Uno se imagina que el testimonio de la mente, el testimonio de este yo limitado, tiene que estar allí para probar la realidad de su fuente, la verdad absoluta de la cual surge. ¿Cuál es la vara para medir la realidad? Normalmente el hombre considera que las experiencias por las cuales pasa durante el estado de vigilia son la vara con que se mide la realidad. Pero los estados de vigilia, sueño y sueño profundo son etapas relacionadas con la mente. La verdad de la realidad no depende de los conceptos mentales, no depende de la mente. La vara con que se mide la realidad es la realidad misma. Cuando la mente es pura, entonces la realidad se revela a sí misma. ¿Quién pasa por las experiencias de la mente? El experimentador mismo es parte de una tríada que conforma el contenido de la mente. El experimentador, el acto de experimentar y la experiencia. El conocedor, el acto de conocer y lo conocido. El observador, el acto de observar y lo observado. Dichas distinciones existen mientras estemos en el reino de la relatividad, en el reino de la mente, pero la realidad está más allá de la mente. ¿Cómo surge la mente con todos sus deseos y pensamientos? Surge como una sombra de la verdad básica, es decir, surge de la conciencia ininterrumpida. Después de que surge, y para mantenerse instantáneamente, se identifica con un nombre y una forma. Además, cree que si renuncia a esa identidad falsa, que no es sino una ilusión, va a tener que retroceder hasta su fuente, que es conciencia pura, divinidad. Por lo tanto, para mantener su identidad separada, hace cualquier cosa para mantener una autonomía imaginada, su independencia imaginaria de su fuente. Ese es el problema, cuando uno se identifica con la mente todo el tiempo. Hoy no estoy de buen humor, mañana estaré de buen humor. Hoy estoy desanimado, mañana estaré en un estado de pureza. Estos son solo los estados de la mente, pero no de nuestra realidad. Para experimentar nuestra verdadera naturaleza, tenemos que practicar retirar nuestra atención y nuestro interés del espectáculo pasajero, que parece tan irresistible. En lugar de eso, enfocar nuestra atención y nuestro interés en nuestra realidad básica. Tenemos que intentar experimentar a aquel que observa, en vez de concentrarnos todo el tiempo en lo observado. Desafortunadamente nos parece que esto es muy difícil porque lo observado es tan atractivo que no queremos experimentar a aquello que es. Aquello que es no es conocido por la mente. Sin embargo, una vez que la mente tiene una breve visión de él, querrá probarlo una y otra vez. Entonces la mente querrá prolongarlo. Pero no puede ser prolongado por la mente. Ese estado es permanente, es nuestra naturaleza verdadera. Es la mente la que lo interrumpe. Para estar todo el tiempo en ese estado, la mente tiene que fundirse en aquello que es. Aquello que es como es, no puede ser condicionado. No aceptará ninguna imposición. Es totalmente impersonal, transparente. Aquello que es no es conocido por la mente. Sin embargo, una vez que la mente tiene una breve visión de él, querrá probarlo una y otra vez. Entonces, la mente querrá prolongarlo, pero no puede ser prolongado por la mente. Ese estado es permanente, es nuestra naturaleza verdadera.
es la mente la que lo interrumpe. Para estar todo el tiempo en ese estado, la mente tiene que fundirse en aquello que es. Aquello que es como es. No puede ser condicionado. No aceptará ninguna imposición. Es totalmente impersonal, transparente. Esta mente sombra pasa por fases diferentes. Algunas veces está feliz, algunas veces infeliz, dependiendo de lo que quiera en la vida. Pero una cosa es cierta, la mente no quiere buscar su realidad. En realidad todos los problemas que enfrentamos en la vida surgen debido a nuestra identidad errónea. La mente automáticamente se volverá estable, pura y llena de paz si entendemos nuestra identidad real, incluso si lo hacemos intelectualmente. Hoy hay nubes, por eso no se puede ver el cielo. Las nubes son nubes pasajeras, pero el cielo es permanente. No existe ninguna relación entre las nubes pasajeras y el cielo permanente. Aún así, las nubes ocultan el cielo. Las nubes pasajeras, los pensamientos pasajeros, los deseos pasajeros por los objetos del mundo, todos ocultan la realidad. Si uno purifica la mente, se puede tener la experiencia de la divinidad constante. Esto será hecho, no por ti, el que tú crees que eres, sino por ti el que realmente eres. Como una limitación, como un reflejo, la mente no puede conocer el ser infinito. Tiene que aprender a discriminar entre lo que es permanente y lo que es impermanente. Si uno discrimina entre lo permanente y lo impermanente, uno gradualmente se desapega de lo que no es permanente. Si uno puede aprender a discriminar entre los pensamientos y el trasfondo perdurable del silencio, que es la conciencia siempre presente, uno prácticamente ha tenido éxito en la búsqueda de la realidad. Los pensamientos son pasajeros, siempre están cambiando. Los pensamientos no pueden estar allí sin la conciencia. Pero la conciencia existe incluso en la ausencia de los pensamientos. La conciencia está siempre presente, es permanente. En el sur de India había un gran sabio que vivía en un pequeño ashram. Un día, uno de los seguidores, funcionario del gobierno, supo que iba a ser transferido para un lugar muy lejano. Él estaba muy triste por esto, porque pensaba que no podría estar más en la presencia como lo había estado hasta entonces. Cuando estaba a punto de irse, le contó al sabio sobre su tristeza. Y el sabio respondió: ¿es esto lo que aprendiste en los últimos 10 años? ¿Puedes estar en algún momento lejos de la presencia? Esta pequeña historia trae a la atención un asunto importante. Es la mente la que cambia. El ser siempre está presente. Sin embargo, para desarrollar esta discriminación, se requiere una introspección muy profunda. Uno tiene que ver muy profundo dentro de sí. Entonces se puede tener la experiencia intuitiva del ser. ¿Por qué es que uno no quiere ver adentro? Es debido a la falta de amor por el ser. Uno tiene que desarrollar la fe y el amor por él. Solo entonces lo buscará. El ser, nuestra verdadera naturaleza, también es lo más cercano a uno. Aunque es lo más cercano a uno, uno no lo ama. Uno ama los objetos del mundo externo y cree que allí se encuentra toda la felicidad, incluso si son transitorios. Uno debe tratar de saber cómo surge este yo personal y por qué surge. Al conocer esto, uno se acerca a la verdad básica. Pero cerca no siempre es apreciado. El yo, como yo personal, no es real desde el punto de vista absoluto. Pero incluso si se le otorga realidad desde el punto de vista relativo, tenemos que preguntarnos:
¿Qué es lo que está más cerca de ella? Naturalmente, su fuente está más cerca de ella. La fuente es el ser real de uno, es la realidad de uno, pero mientras uno tenga la fe y la convicción necesarias para realizar una práctica espiritual, para poder purificar la mente, ésta, en su condición actual, siempre estará viendo hacia afuera. Solo cuando la mente se purifica se puede experimentar el verdadero ser. Una mente pura es el ser, pero si se cree que la felicidad está en el mundo externo, uno no tiene ninguna atracción para ver hacia adentro. Al cazar sombras en el mundo externo, uno se distancia de su realidad más cercana. Lo más cercano es lo que uno realmente es. El ser no es solamente lo más cercano, sino también lo más apreciado. Entonces, ¿por qué no lo experimentamos? Es porque el amor se dirige a otra parte. Uno tiene que desarrollar amor por la verdad básica de uno y tiene que purificar su mente. El amor y la pureza de la mente son como dos alas de un ave. Una sola de ellas no es suficiente. Si la mente está en un estado impuro, solo el amor no nos hará progresar, porque está dirigido hacia afuera. Tampoco la pureza de la mente es suficiente, porque uno solo se sentirá atraído a buscar su realidad si uno la ama. Uno tiene que amar su realidad para experimentarla, para ser ella misma. ¿Por qué la mente se vuelve impura? La conciencia es pura, absolutamente pura, igual que la luz del sol. La luz del sol es luz pura. Cuando se relaciona con la materia surge la sombra. De la misma manera, cuando la conciencia se relaciona con la materia, surgen estas tendencias egoístas. ¿Por qué? Debido a la identificación errónea con el cuerpo mortal. Abandona esta identidad equivocada. Abandona la noción de que yo soy el cuerpo. ¿Cómo? Haciendo que la mente cada vez más more en su fuente. Entonces todas las tendencias serán desarraigadas. Si tratas de desarraigar estas tendencias egoístas una por una, eso te va a tomar muchas vidas. La conciencia, totalmente desligada del cuerpo, que trasciende los pensamientos, es nuestra naturaleza verdadera. Es un asunto de experiencia directa. Puede estar relacionada. De lo contrario, ¿cómo sería posible hablar, caminar, etc.? La relación es necesaria, pero la conciencia no debe ser identificada con la materia. Esta identificación errónea no es necesaria. Ella es la causa de la ignorancia. Sin pureza no es posible ni siquiera una comprensión superficial de la realidad. Solo con pureza de la mente uno puede llegar más cerca de su realidad. Por consiguiente, uno debe purificar su mente tanto como sea posible. Después de purificar la mente, el amor por la pureza estará allí naturalmente. Por eso nosotros nos sentimos tan atraídos por la encarnación de la pureza, la perfección y la paz. El propósito de la vida es darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. La liberación no es para la mente. La liberación es de la mente. La mente en sí es un atado de limitaciones superpuestas sobre la conciencia ilimitada. Lo ilimitado solo puede experimentarse cuando nos liberamos de esas limitaciones. Hablando estrictamente, no existe ni atadura ni liberación. Es un simple mito de la imaginación, porque uno se identifica equivocadamente con la noción del yo, que se refiere al conjunto mente-cuerpo, y uno cree que está atado. Pero una vez que uno se da cuenta de su verdadera identidad, no existe ni atadura ni liberación. Es debido al ego o la mente que uno dice, estoy atado o quiero la liberación. La liberación es de este yo nocional. Si uno se libera de la noción, uno, sin ningún esfuerzo, se encuentra en su estado natural.
Un buscador fue a ver a un santo sufí y le dijo que quería estar en estado de bienaventuranza. El santo le dio una práctica espiritual para que la siguiera. Después de seguir dicha práctica por cierto tiempo, el buscador logró experimentar las bienaventuranzas, pero después de la experiencia de la bienaventuranza volvió a desaparecer. Entonces, el buscador fue otra vez donde el santo sufí y se lo contó y dijo que quería estar en ese estado de bienaventuranza permanente. El santo le dijo: deja de practicar. Como ustedes pueden ver, era el yo nocional el que estaba practicando. Cuando ese yo nocional está ausente, el estado de bienaventuranza está allí. Hay una pequeña historia que ilustra la no existencia del yo nocional, o de la idea del yo. Una vez un niño fue a caminar con su padre. Después de cierto tiempo se acercaron a un bosque. El muchacho le pidió a su padre que no entraran porque había un fantasma en ese bosque. El padre le dijo al hijo que no tuviera miedo. Le dijo que como estaba con él, el fantasma no se atrevería a aparecer. Unos días después, el muchacho tuvo que pasar por el mismo lugar. Esta vez iba caminando con su maestro. Una vez más, el muchacho tuvo miedo y le dijo al maestro que tomaran otra ruta para evitar el fantasma del bosque. El maestro le dijo al muchacho que no tuviera miedo, porque realmente no había ningún fantasma. En esta historia se puede decir que el padre representa las escrituras, el maestro representa al preceptor y el muchacho representa al buscador espiritual. Las escrituras son de alguna manera como el amor paternal. Ellas proveen para todas las situaciones y toman en consideración la forma de pensar del buscador. Esto es para conducir suavemente al buscador, para alentarlo, como uno alentaría a un niño. El preceptor, por su parte, es más estricto y franco, más directo, como lo fue el maestro en la historia. Así, igual como en el caso del fantasma, que se pensaba que había en el bosque, el ego tampoco existe. Sin embargo, aun cuando se nos dice repetidamente el ego no existe, lo consideramos como real porque él continúa encontrando maneras de justificar su presencia. Normalmente uno considera que el yo personal es muy importante. Luego viene el mundo y por último Dios. No obstante, este orden de prioridad es incorrecto, ya que Dios es la base de todo. Dios debería tener la mayor prioridad. Luego debería venir el mundo y por último estaría el ego o yo personal. Uno no necesita un candelero para ver la luz del sol. La luz del sol se revela por sí misma a sí misma. Así también pasa con nuestra naturaleza inmortal. ¿Por qué se utiliza repetidamente la palabra inmortal? Todos los libros de lógica dan el ejemplo de que el hombre es mortal. Pedro es un hombre, luego Pedro es mortal. Sin embargo, ese es un estudio muy superficial del hombre. Sin el morador interno inmortal, este conjunto mente-cuerpo, que es inerte, no podría funcionar. De hecho, sin vida en el cuerpo, ¿puede funcionar el cuerpo? Por esa razón, los sabios, videntes y santos dicen que Dios es uno y el mismo en todas partes. Es el hombre el que crea las distinciones en Dios por razones superficiales debido a la estrechez de mente. La tendencia de la mente siempre es a ver las diferencias. No quiere ver la unidad. La pureza de la mente conduce a la unidad. La unidad conduce a la divinidad. Sin embargo, si la mente es impura, no puede haber unidad. La pureza de la mente conduce a la unidad. La unidad conduce hacia la divinidad.
Sin embargo, si la mente es impura, no puede haber unidad. En ausencia de pureza, lo que uno ve es multiplicidad. Uno desarrolla la visión externa y siempre está mirando aquí, allá y a todas partes. Pero nunca verá hacia adentro para ver el morador interno, llámese Dios, Atma o Ser. No importa cuáles palabras utilicemos, el significado de la realidad no cambia. Así como uno puede llamar el agua con cualquier nombre, mar Arábigo, océano Índico, océano Atlántico, de cualquier manera. Agua es agua. El agua no cambia. Una vez que la mente se convence de que no tiene poder propio, sino que funciona gracias a un poder superior llamado ser, ella se entregará amorosamente a ese poder superior que es el ser. El ser es la luz y el poder que nos permite funcionar, hablar, hacer cualquier cosa. ¿Qué es entrega? Entrega significa desarrollar un sentido de equilibrio. Esto implica que uno debe aceptar todo como la voluntad de Dios y ser igualmente feliz, no importa cuál sea la situación, buena o mala, bien sea que las cosas sucedan de acuerdo a nuestros deseos o no. Uno debe permanecer en un estado de equilibrio. A menudo encontraremos que mientras uno está supuestamente entregándose, uno le hace ciertas exigencias a Dios y le dice qué es lo que debe hacer. ¿Esto se puede llamar entrega? Eso significa que nosotros queremos que Dios se rinda a nuestra voluntad. La entrega a veces es llamada la madre de la sabiduría. Para saber, uno tiene que amar. Para amar, uno tiene que saber. Ambos son complementarios. Entregarse es darse cuenta de que el verdadero amor de uno solo puede ser por Dios. En lenguaje común, decimos que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra familia, amamos este lugar o aquel otro, y así sucesivamente. Sin embargo, el verdadero amor nunca puede ser por nada externo al ser. Por eso, la palabra amor solo debe ser utilizada para Dios. No debe ser utilizada para nada externo a nosotros. Esas cosas externas que nosotros decimos que amamos son simples apegos. El amor y la sabiduría van juntos, convergen en la misma meta. Considerar a Dios como algo externo a uno es solamente una imagen mental. El llamado Dios personal indudablemente es externo a uno, pero la esencia es la misma, el ser, la divinidad sin nombre ni forma. Mucha gente está bajo la impresión errónea de que el ser es igual al Dios personal, ya sea Rama, Krishna, Sai Baba o cualquier otra forma de Dios. El ser es Atma, es la divinidad sin nombre, forma ni atributos. Es la realidad de la cual todo emerge y en la cual todo volverá a fundirse. Incluso los dioses personales que aparecen de vez en cuando emergen de la divinidad sin nombre y sin forma. Y finalmente vuelven a ella. Toda la creación surge de esa divinidad, sin nombre y sin forma. Desde el nacimiento hasta la muerte, uno se identifica con el cuerpo, perecedero, que está sujeto a cambio, deterioro y muerte. A veces uno ora: condúcenos de la mortalidad a la inmortalidad. Eso significa que hay algo inmortal en uno, pero solo es una oración, no la realización de la verdad dentro de uno. El aspecto inmortal puede ser explicado de manera muy simple. Esa luz o corriente inmortal que le permite al orador hablar en este momento es la misma luz que le permite a los oyentes oír. ¿Alguien puede decir que hay una diferencia? Esa es la divinidad. Ese es el ser. ¿Un cuerpo sin vida puede hablarle a un cuerpo sin vida?
La vida es conciencia, constante y sin contenido. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Es darnos cuenta de nuestra verdadera identidad, ya sea a través del camino de la acción, el camino de la devoción o el camino de la sabiduría. Lo que hay que hacer es abandonar el egoísmo y las características egoístas de la mente. Eso significa que uno tiene que sacrificar el ego y estabilizar la mente para alcanzar la meta de la vida. Purificar y estabilizar la mente también es útil en nuestra vida mundana. Mientras menos egoísta sea uno en la vida mundana, mejor será y con más eficiencia llevará a cabo sus obligaciones. En el camino de la acción, uno tiene que actuar sin el sentido de que es el individuo, el hacedor. Las acciones llevadas a cabo sin ego no dejan huella, no dejan impresión ni tendencias en la mente. En el camino de la devoción o entrega, uno tiene que fundir su sentido de individualidad en Dios. En el camino de la sabiduría, uno tiene que darse cuenta de que no hay individuo, de que la individualidad es un mito. ¿Por qué a veces encontramos que las personas se comportan agresivamente? Al igual que los animales, los seres humanos tienen instintos y tienden a reaccionar instintivamente ante cualquier cosa que los confronte. Si alguien es agresivo o desagradable con una persona, su reacción instantánea puede ser responder de la misma manera. Por eso, a veces se recomienda que en vez de reaccionar de inmediato, se debe esperar unos momentos. ¿Qué ocurre durante el periodo de tiempo de esa pausa? La mente o el ego se hunden en su fuente, regresan al lugar de origen. Ese lugar de origen es el corazón espiritual que se encuentra en el lado derecho del pecho y es el asiento de la conciencia. Está lleno de paz y bienaventuranza y durante esa pausa la mente se sumerge en esa paz. Luego, cuando se reacciona desde allí, la reacción será diferente. Ya no será instintiva, ya que se logró paz. La reacción será pacífica. Si uno continúa practicando esta técnica de hacer una pausa, llegará un momento en que no habrá reacción en absoluto. Entonces, incluso tampoco habrá quien practique. Practicar esta y otras técnicas espirituales conducirá a reducir al mínimo nuestro interés en las cosas que son externas a nosotros. Solo entonces la mente aceptará ir hacia adentro y buscar su fuente. Hasta que uno alcance ese punto, la mente estará yendo de aquí para allá, buscando placer y felicidad, pero nunca podrá obtener placer y felicidad permanentes de los objetos externos que en sí mismos no son permanentes. Si decimos, yo quiero paz, en esa solicitud o pedido hay 3 palabras, yo quiero paz. Pero si eliminamos las primeras 2 palabras, solo va a quedar paz. Librarse del yo significa librarse del ego. Librarse del quiero significa librarse de los deseos. La paz no puede ser obtenida por el yo imaginario. La paz y el ser son idénticos. Si uno se observa cuidadosamente durante el estado de vigilia, puede descubrir que en algunos momentos, sin hacer ningún esfuerzo, la mente queda libre de pensamientos. Se puede decir que la mente está en blanco en esos momentos. ¿Por qué surge esta sensación? La atención de la mente normalmente está enfocada hacia el mundo externo. Una vez que se retira del mundo externo mediante alguna práctica espiritual, puede parecer que está en blanco. ¿Por qué? Porque la atención todavía está en la mente. Una vez que se sumerge en el corazón espiritual, se puede tener intuitivamente la experiencia de nuestra realidad. La conciencia siempre está allí, es permanente.
Es sólo en su presencia que ocurren o no ocurren las cosas, que los pensamientos aparecen o no. Si uno observa profundamente el funcionamiento interno de la mente, se puede detectar instantáneamente cuando la mente está a punto de levantarse y reaccionar. Ese es el momento para subyugarla. Sin embargo, la visión de uno raramente está enfocada hacia adentro. Todo el tiempo está mirando hacia afuera. Hay una variedad de prácticas espirituales que se pueden emprender. Por ejemplo, uno puede simplemente recitar el nombre de Dios. Sin embargo, no se debe utilizar la lengua. Uno debe recitar el nombre de Dios mentalmente, al mismo ritmo de la respiración. Cuando uno se agita, la respiración también se agita. Y cuando uno está mentalmente en paz, la respiración también está pacífica. Otra práctica es observar la mente, observar los pensamientos. Dejar que la mente se observe a sí misma. Convertirse en la conciencia observadora. Cuando los pensamientos saben que están siendo observados, ellos automáticamente disminuyen. Cuando el ladrón sabe que lo están observando, huye. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Entonces, uno comienza a quedar inafectado por cualquier cosa que ocurra o no ocurra. Finalmente, la rueda de los pensamientos se acaba. En ese momento, ¿se puede negar la existencia de uno? No. Los pensamientos dependen de la conciencia, pero la conciencia no depende de los pensamientos. La conciencia siempre está presente. La conciencia es existencia, existencia real. La conciencia es nuestra verdadera naturaleza. Otra práctica es apegarse al pensamiento yo. Todo ocurre solo después de llegar al pensamiento yo. Una vez que aparece el pensamiento yo, todo lo demás también aparece. En el estado de dormir profundo sin soñar, no hay pensamiento yo. No hay pensamiento yo. En ese estado la mente no está presente. Entonces, ¿quién es el que va a tener los pensamientos? Solo el ser se encuentra allí, pero no se experimenta conscientemente. Al comienzo, se prescribe apegarse al pensamiento yo para fortalecer la mente, para que pueda concentrarse. Primero, la mente se concentra en algo externo, por ejemplo, en la imagen de Dios. Cuando uno se concentra en un solo pensamiento, todos los demás pensamientos desaparecen. ¿Quién es el que se concentra? Es el yo personal. Entonces, gradualmente, hay que retirar la atención del objeto externo y enfocarla hacia el sujeto, el yo. Averigua quién es este yo. Averigua de dónde surge esta noción de yo y permanece como la fuente del yo. Algunas veces, durante la autoindagación, la mente se distrae. Esto ocurre debido a las tendencias innatas de la mente. La mente tratará de justificarse a sí misma su presencia. Ella quiere saber qué estamos buscando, incluso intenta resolver la indagación. Pero cualquier respuesta que sea dada por la mente será una respuesta errónea. ¿Por qué? Porque la realidad está más allá de la mente. La verdad básica es sin palabras, está más allá de las palabras, más allá de la mente. Por eso cualquier respuesta que sea dada por la mente nunca puede ser una respuesta correcta. La corriente de conciencia constante sin contenido que es el ser, solo puede ser intuida en ausencia de la mente. No obstante, la mente constantemente rechaza esta idea. No quiere admitir que su propia presencia es una gran desventaja para realizar la indagación.
Otra práctica consiste en aferrarse al observador. En la vida diaria existen 3 factores: el que es observado, el acto de observar y el que ve, el observador. Los grandes maestros aconsejan que dejemos de lado lo observado y el acto de observar y nos aferremos a aquel que observa, aquel que nos permite observar. El observador, el acto de observar y lo observado conforman el contenido de la mente. Al comienzo, a través de estas prácticas, uno intenta permanecer en el ser. A su debido tiempo esto llevará a permanecer como el ser, que es nuestro estado natural. Pero uno se ha acostumbrado tanto al estado no natural de tener siempre la atención enfocada en todo lo externo a uno, que el estado natural a veces parece una nueva adquisición. Cualquier cosa que sea adquirida recientemente se perderá de nuevo. Cualquier cosa que se adquiera no es nuestro estado natural y por lo tanto no es real. La mente parece ser consciente por sí misma, pero es debido a la luz que ella recibe del ser. El ser le da la luz a la mente y brilla también dentro de ella como su base, su sustrato. Por lo tanto, a la mente no se le puede asignar su propia conciencia. La mente parece ser consciente, pero la mente es tan inconsciente como el cuerpo. Uno habla de la luz de la luna, pero la luna no tiene luz propia. Ella brilla con la luz que le presta el sol. Así como la luna brilla con la luz que le presta el sol, así también la mente y el cuerpo pueden funcionar con la luz que les presta su realidad, su fuente, que es el ser. La mente que no tiene conciencia propia es el reflejo del ser. Parece ser consciente por la luz del alma, de la divinidad. Depende totalmente del ser. Uno debe comprender, aceptar y convencerse de esto. La naturaleza verdadera, nuestra, es pura atención. Pero todo el tiempo estamos atendiendo a esto o aquello, todo lo que es externo a nosotros. Una vez que la atención se centra en sí mismo, cuando esté fuera de contacto con los objetos de los sentidos y los conceptos de la mente, ese estado se llama realización. En ese estado uno no está consciente de nada más, es la conciencia misma. La mente piensa que tiene que hacer algo para comprender su verdadera naturaleza. Solo tiene que tranquilizarse, silenciarse, y entonces tiene que ser pasada por alto. El esfuerzo es necesario mientras uno esté identificado con el conjunto cuerpo-mente. Sin embargo, una vez que uno se ha enraizado en su estado natural del Atma, el esfuerzo no es ni necesario ni posible. Cuando uno se establece en su realidad esencial e inmortal, no habrá quien haga un esfuerzo. Esa experiencia de divinidad solo es posible en ausencia del individuo. Uno no puede lograr la autorrealización y conservar la individualidad. Eso sería contradictorio porque la realidad de uno, el ser, es incondicional. No está condicionado por la individualidad ni por la totalidad. Como digo a menudo, el cielo es el cielo, ya se le llame cielo indio, cielo pakistaní, cielo italiano o cielo norteamericano. De la misma manera, agua es agua, sea una gota o el océano. ¿Cómo puede uno entender el significado real del yo si uno está identificado con su individualidad? Cuando tú dices, yo soy esto y aquello, eso es ego. Yo soy, esa es la verdad. El ego quiere disfrutar de la bienaventuranza del estado libre de ego, pero eso no es posible. Para estar en ese estado el ego tiene que ser sacrificado. Entonces tampoco habrá un ego para hacer un esfuerzo. La gracia es permanente. A menudo se recomienda contemplar una imagen de Dios. Es una práctica muy buena. Si a uno le gusta una imagen en particular,
uno debe contemplar esa forma sagrada, pero luego debe progresar hacia una etapa en la cual se busque que la forma sea el corazón espiritual de uno y contemplarla. Es una práctica espiritual. En la pared de un famoso ashram sufí estaba escrita la siguiente frase: cuando se quite los zapatos y entre al ashram descalzo, quítese también el ego y entre. Si no existe el ego en absoluto, ¿cómo puede uno superarlo o quitárselo? Esta es una mezcla de dos niveles de conciencia. Desde el punto de vista absoluto no existe el ego, pero desde el punto de vista relativo existe el ego. De lo contrario, ¿por qué se nos iba a pedir que nos liberáramos del ego? No existe el ego una vez que se comprende la verdad, pero mientras uno está trabajando bajo el hechizo del ego, ¿cómo puede decir que no existe el ego? Consideren quién es el que busca. El ser no busca. El ser está feliz, siempre feliz. Es el ego el que busca. El ego es igual a la ignorancia. Hay que eliminar la ignorancia. El ego está allí hasta que uno se ilumina. Cuando se elimina la ignorancia, significa que el ego se elimina. Hay una enseñanza muy simple que dice: ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre, no dañes nunca. Sin embargo, no podemos practicar ni siquiera esta enseñanza sencilla. ¿Por qué? Debido al ego. El ego tiene gustos y aversiones, orgullo y prejuicios, parcialidades. Por eso no podemos practicar esta enseñanza sencilla de ama a todos, sirve a todos. Cuando las cosas se explican de manera sencilla, la mente se siente aburrida porque no está entretenida. Queremos ignorar la pantalla del cine, que es la base de la película que se proyecta en ella. Estamos más interesados en la película. Lo mismo ocurre con la vida en el mundo. Queremos ignorar la base, el origen de la mente, y queremos, la mente quiere, disfrutar de todo lo que es externo a ella, debido a sus tendencias pasadas. El ego tampoco quiere transformarse, aunque uno haya escuchado el consejo, ama a todos, sirve a todos, 1000 veces uno continúa en el mismo nivel. Si uno no puede ayudarse a sí mismo, ¿qué puede hacer Dios? El ego no se va a ir fácilmente, porque una vez que ha emergido, quiere permanecer como una entidad separada de su fuente que es el ser. Se identifica tanto con el cuerpo que no está preparado para irse. El ego sabe que si elimina esta identificación incorrecta, va a tener que regresar a su fuente y no quiere hacerlo. Prefiere pasar por la alegría y la tristeza, el placer y el dolor, incluso si tiene que sufrir más dolor que placer. Es como una muñeca de sal. Si pones la muñeca en el océano, se disolverá inmediatamente. Pero si la muñeca no quiere ir al océano, permanecerá como una entidad separada. El mayor defecto del ego, aparte de sus gustos y aversiones, orgullos y prejuicios, es su deseo de limitar lo ilimitado. El ego trata al ser como un objeto, sin darse cuenta de que el ser es su misma base y soporte. Por eso es necesario involucrarse repetidamente en satsangs, leer libros espirituales una y otra vez. Finalmente el ego tendrá que aceptarse a sí mismo como irreal. Es decir, la comprensión intelectual ocurre antes de la realización. Pero el verdadero entendimiento solo vendrá cuando nos libremos de nuestras nociones preconcebidas. El ego no las quiere soltar porque está muy apegado a esas ideas, está muy apegado a sí mismo. Tenemos que repetirnos a nosotros mismos que el yo personal, como nosotros lo concebimos, el yo personal limitado a un nombre y una forma específicos, es solo una mera idea,
¿Cómo puede una idea exigir algo como suyo? Cuando el yo personal es solo una idea y no está realmente allí, ¿cómo puede determinar que algo es suyo? Bien sea que nos estemos refiriendo a tendencias, ideas preconcebidas o objetos físicos, no se puede decir que algo nos pertenece a nosotros. Si el yo, este yo erróneo, es una noción, ¿qué es lo que puede pertenecerme? Pero nosotros no consideramos esa noción como una noción. Nosotros consideramos esa idea de yo como si fuera el yo real. Es allí donde la discriminación es esencial. Pero incluso si nosotros reconocemos esta verdad fundamental, el ego no está dispuesto a aceptarla. El yo, idea, piensa: la sombra es una sombra, ¿cómo podemos negarla? Es una sombra y como sombra está allí. Debemos preguntarnos: ¿a quién pertenece esta sombra? Pero nosotros no nos hacemos esta pregunta. Es la sombra del ser. El ser es la realidad. La sombra es una sombra. Para que el ego acepte este hecho básico, uno debe adquirir una comprensión y convicción perfectas. Hasta que tengamos esa comprensión y convicción, no podremos emprender seria y consecuentemente la práctica espiritual necesaria que nos puede conducir a darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Por lo tanto, la comprensión es importante, pero la práctica es igualmente importante. Debemos tratar de desarrollarlas ambas al mismo tiempo. La razón por la cual no lo estamos haciendo es porque estamos permitiendo que diversas suposiciones erróneas nos influyan. Por ejemplo, consideramos la espiritualidad como algo secundario. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad y por lo tanto es importante. En consecuencia, no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. Una vez que corrijamos nuestra comprensión, comencemos a hacer la práctica espiritual con intensidad y constancia, el ego se verá forzado a desaparecer. Debemos cultivar interés en nuestra verdadera realidad, con mayúscula. Hasta ahora hemos cultivado un interés tan fuerte en nuestra irrealidad, pero para superar ese esfuerzo tenemos que hacer un esfuerzo en la dirección contraria. Si tomamos un pedazo de cartón y lo doblamos y lo mantenemos así por 5 años, será difícil enderezarlo de nuevo. Lo que tenemos que hacer es doblarlo hacia el otro lado y mantenerlo así por un largo tiempo. De la misma manera, retiramos el interés en lo irreal y lo transferimos a nuestra realidad. Creemos que lo que vemos en el mundo externo es la realidad y por lo tanto es importante. Por eso no estamos ni verdaderamente interesados en comprender ni tampoco en practicar. No debemos ignorar ni olvidar la presencia. Esa es la manera de cultivar el interés. La mente es la que quiere sentir esa presencia. Pero, ¿cómo puede la mente sentir lo que es permanente? La presencia permanente se puede sentir directamente una vez que la mente esté tranquila. Entonces es muy fácil poner la mente a un lado una vez que se tranquiliza. Entonces lo que es permanente se revelará a sí mismo, porque no habrá nadie que lo interrumpa. Es la mente la que interrumpe la corriente espontánea del ser. Tú eres el ser, pero imaginas que no lo eres. Es la mente la que quiere crear distinciones en Dios o en el ser. Tú crees que tú eres, por ejemplo, cristiano. Antes de ser cristiano eres un ser humano. ¿No es así?
Eres cristiano porque naciste en una familia cristiana. Otra persona puede ser atraída, por ejemplo, por Buda. Hay muchas religiones, cada una tiene una imagen de Dios. Mientras continuemos en el nivel más bajo, no habrá final para las diferencias. Si quieres ver las diferencias, ellas no tendrán final. Ver las diferencias es una visión superficial. A un nivel más profundo, el ser no reconoce ninguna religión. El ser reconoce solo la divinidad, se reconoce a sí mismo. Utilizamos tantas palabras, oramos para obtener algo, pero sin embargo la más elevada oración es pedirle a Dios que elimine nuestro ego. Entonces ya no veremos más diferencias. Los rituales son diferentes, sean de la religión que sean, pero no debemos juzgar a los demás por creer en los rituales. Debemos ser tolerantes, pacientes. Podríamos comparar al ser con una pantalla de cine. Esa pantalla blanca del cine es permanente. Sobre la pantalla se proyecta la película. La mente está interesada en la historia de la película, en el héroe, el villano, etc. Algunas veces en la película vemos fuego, pero ese fuego no quema la pantalla. Algunas veces podemos ver una inundación en la proyección, pero no moja la pantalla. De la misma manera, el ser no es afectado por nada de lo que experimenta la mente. Tenemos que tratar este mundo como si fuera un espectáculo pasajero. Todos tenemos papeles diferentes en el mundo. En el Bhagavad Gita dice: desapego en la acción, no de la acción. Debemos permanecer desapegados cuando estamos trabajando. Algunas veces en el teatro la misma persona tiene que desempeñar el papel de un mendigo y otras veces el papel de un rey. Si esa persona se apegara a su papel y olvidara su realidad, dirían que está loco. Si después de terminar su representación de un rey, él permaneciera en su papel y dijera: yo soy el rey, la gente se reiría de él. Lo mismo ocurre en el mundo. Una persona dice: yo soy un químico. Otra dice: yo soy abogado. Estos son los papeles que ellos desempeñan en este espectáculo pasajero que se llama vida. Pero esa no es su verdadera identidad. Nuestra verdadera identidad es el ser. El ser es la base. No lo puedes analizar, no lo puedes ver como verías un objeto. Sin el ser no hay tú ni nadie que haga la pregunta. La mente, cuando está en un estado débil, se distrae fácilmente. Corre de aquí para allá y no puede ser controlada. Primero tiene que fortalecerse, tiene que ser estabilizada y purificada. Que la mente sea más fuerte no significa que puede enfocarse mejor. Solo significa que puede concentrarse mejor o más fácilmente. No confundamos una mente fuerte con una mente poderosa. Necesitamos una mente fuerte para poder transformar las malas tendencias en buenas tendencias. Una mente fuerte es necesaria para poder transferir tu atención del espectáculo pasajero hacia su base permanente para poder evitarlo. Si la mente es débil, siempre corriendo de aquí para allá, no se puede enfocar. Por eso tenemos que fortalecer la mente. En realidad la mente es una sombra, no es algo tangible. Surge de y se establece en su fuente, que es el ser. Aparece y desaparece.
Hay que fundir esta sombra en su realidad. Pero como estamos tan acostumbrados a sentir y a pensar con la mente, al comienzo tenemos que decir que es necesario fortalecer la mente para transferir su atención. Es mejor tener una mente enfocada en un solo punto, concentrada. No es lo mismo una mente vacía que una mente ausente. Una mente ausente es una mente débil. La ausencia de mente significa que la mente no tiene suficiente fuerza para concentrarse en algo. Enfocar la mente no es posible cuando la mente está ausente. Pero una mente vacía es otra cosa. Una mente vacía es cuando la mente está libre de pensamientos, cuando está pura. Puedes liberar la mente de pensamientos cuando no hay deseos en la mente. Durante el estado de vigilia, cuando la mente está libre de pensamientos, tú estás consciente todo el tiempo. La meta debe ser lograr la tranquilidad de la mente, en vez de tener que hacer algo para darse cuenta de su realidad con mayúscula. La mente solo tiene que mantenerse tranquila. Entonces la realización estará allí. Primero tenemos que entender la naturaleza de la mente y luego tenemos que controlar la mente. Una vez que está controlada se vuelve pura. Una vez que la mente está controlada y pura, hay que escoger una práctica espiritual comprometida. Pero no esperes tener resultados inmediatos. Nosotros queremos que el ego experimente la bienaventuranza del estado sin ego sin hacer ningún esfuerzo. Pero eso no es posible. Hay que eliminar el ego, hay que disolverlo mediante la práctica espiritual. Y eso va a requerir tiempo y esfuerzos constantes. No podemos negar el ser porque es nuestra base misma. Pero el ego quiere ignorar su propia base, su propia realidad. Está dispuesto a correr detrás de cualquier cosa externa, pero no quiere ir hacia adentro. Y Dios no puede venir y sentarse en tu regazo sin que tú hagas nada. Existen muchas prácticas. Puedes meditar y fundir así el ego en el ser. También podemos instalar la imagen de Dios en el altar de nuestro corazón espiritual y contemplarla. El ego siempre estará dispuesto a apegarse a cualquier cosa que le guste. Estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo lleno de sombras, en este mundo irreal, que nos parece casi imposible retirar nuestra atención de él. Consideramos que las experiencias por las cuales pasamos durante el estado de vigilia son reales, pero la piedra de toque de la realidad es la realidad misma y no las experiencias por las cuales pasa la mente. Ni siquiera el que tiene la experiencia es real. Por eso al comienzo cualquier práctica parecerá difícil, pero una vez que comiencen a practicar continuamente, se les hará más y más fácil. Nos parece difícil desapegarnos de los objetos de nuestros deseos. Creemos que el apego es natural. Sostener un pañuelo requiere cierto esfuerzo, pero dejarlo ir no requiere ningún esfuerzo. Para mantenernos apegados a algo, tenemos que hacer un esfuerzo. Desapegarnos de lo que no es real nos parece muy difícil, porque hasta ahora hemos tomado lo real por irreal y lo irreal por real. Esta es la causa de la ignorancia. Las personas están más interesadas en estas cosas complejas como los chakras, el kundalini, que en seguir el camino directo. Todos estos caminos dirigen la atención de la mente al centro de la cabeza.
pero finalmente la atención debe regresar al corazón espiritual. Entonces, ¿por qué no ir directamente al corazón espiritual? ¿Para qué subir para luego bajar? ¿Para qué hacer este esfuerzo innecesario? Esto se hace solamente para satisfacer la curiosidad de la mente, para entretener a la mente. Todos estamos buscando a Dios, pero verdaderamente, ¿cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos saber que algo nos está acercando a Dios? ¿Es porque sentimos paz? La paz es Dios, el amor es Dios. Si vives en la paz, vives en el amor. Eso es Dios. Para darnos cuenta de la unidad con Dios, no es necesario conocerlo. Tienes que serlo. Debes sentir esa unidad. No es un conocimiento intelectual o mental. Es más bien una cuestión de sensibilidad. Sentir la unidad es sentir la pérdida de la individualidad que nos hace sentir separados de Dios. Si renunciamos a la sombra, ¿qué queda? Solo tú. Y ese tú no es ese tú que crees ser, sino quien verdaderamente eres. Pero mientras veamos la sombra, tratémosla simplemente como una sombra. Pero el problema es que tratamos a la sombra como si fuera real y a nuestra realidad como algo irreal. Si buscas a Dios, vuelve tu mente hacia adentro, hacia tu corazón espiritual. Allí, Dios está esperando por ti, como un imán para atraerte, es decir, para atraer a la mente hacia su fuente. El único esfuerzo que tienes que hacer es retirar tu atención de lo que ves. El resto del trabajo lo hace Dios. Tú no tienes nada que ver con eso. Todo lo que uno hace se debe hacer desde el corazón y no automáticamente como una máquina. Uno debe hacerlo despacio, y eso se puede aplicar a todo. Hablar desde el corazón y no desde la mente o el intelecto. Así también como cuando leemos, debemos hacerlo desde el corazón. Mucha gente dice, sí, yo lo entiendo intelectualmente, y eso es bueno para comenzar, pero a medida que pasa el tiempo, debemos entender desde el corazón. Solo entonces cualquier cosa que hayas escuchado y entendido se convierte en una convicción. Si llevas a cabo tu trabajo o tu deber sin amor, se convertirá en algo seco. Tus palabras no tendrán ningún efecto en la gente a menos que sean dichas desde el corazón. Hasta que uno ponga en práctica sus palabras, todo será inútil. Hacer las cosas a la mitad no ayuda en nada, así que mejor no actuar mecánicamente. La mente le pone más atención a los nombres y a las formas, pues la tendencia de la mente es limitar todo y poseer todo. La mente quiere monopolizarlo todo. Cuando nuestros ojos están abiertos, vemos muchas cosas, ir y venir. La gente también viene y va, aparece y desaparece. Debemos simplemente desarrollar una visión desapegada de todas las idas y venidas de lo que aparece y desaparece, y luego aferrarnos con todo nuestro corazón a esa luz que nos permite ver el show que pasa. Esa luz que llamamos el ser es permanente. Es la luz que nos permite ver este show pasajero. Sin embargo, cuando estás muy apegado a lo que ves o a lo visto, ignoras la luz interna.
Por lo tanto, en las etapas iniciales tenemos que hacer un esfuerzo para eliminar nuestro apego a los objetos que se ven y apegarnos a esta luz. Al comienzo, la mente debe apegarse a la luz porque sentimos que tenemos cierta forma de libertad limitada. Tan pronto como nos identificamos con el complejo cuerpo-mente, creemos que tenemos libertad para ir para allá y para acá. Por eso, apégate a la luz y el poder que te permiten ver, en vez de apegarte a lo que ves. El hábito de la mente es sentirse atraída hacia las formas bellas, pero ese hábito puede eliminarse. Esos son hábitos de la mente. Puede que parezcan difíciles de interrumpir, pero cuando uno pone su corazón en ello, uno logra el éxito. La espiritualidad o la búsqueda de Dios nos ayudará a purificar la mente. Eso significa purificarla de su turbulencia y su egoísmo. También podemos realizar nuestros deberes o tareas aquí de una manera no egoísta, de manera altruista. Cuando se realizan desde allí, se puede evitar ser demasiado individualista. Y cuando se evita ser individualista, se tiene menos ego. Y una vez que se está libre de ego, entonces obtendrás la realización instantánea de Dios o de tu verdadero ser. Entonces no habrá nada que obstruya esa realización. Es el egoísmo el que lo obstruye y el altruismo colabora. Pero, como consideramos el mundo como real, nuestro principal interés es adquirir algunos poderes, sean físicos o económicos. El dinero es necesario para la vida diaria. Lo que no es necesario es la codicia. Lo mismo ocurre con la espiritualidad. ¿Por qué buscamos la espiritualidad? ¿Es para obtener paz o para obtener poderes? Querer poderes es utilizar erróneamente la divinidad. El uso correcto de la divinidad es convertirse en divino, darnos cuenta de nuestra verdadera identidad. Ese es el objetivo de la espiritualidad, ver la unidad y ser uno con el uno. En la meditación existen 3 características: el objeto sobre el cual meditamos, la acción de meditar y el que medita. Debemos dejar a un lado el objeto de la meditación y el acto de meditar y quedarnos con el que medita. Después de algún tiempo el meditador también desaparecerá. ¿Y qué quedará entonces? El ser, tu verdadero ser. Primero pregúntate, ¿quién es el que medita? Entonces, quédate como el que medita, sin ningún objeto sobre el cual meditar. Puede pasar que al comienzo parezca un poco difícil, pero una vez que te hagas más contemplativo, será más fácil. ¿Qué es meditación? Es tu verdadera naturaleza. El nombre de la meditación en hindi es dhyana y significa atención. Dhyana, el estado de atención pura, es permanente. Dhyana es interrumpida por las tendencias egoístas de la mente, por las tendencias de la mente de estar separada del ser, pero su tendencia es dirigir su atención hacia el externo, pues la tendencia de la mente es la de dirigir su atención hacia lo externo, hacia el mundo fenomenal. La mayoría de las personas están interesadas en cosas externas, en lugar de en este estado de atención pura. Nuestro interés viene de la curiosidad. Queremos saber qué es esto y qué es aquello, qué está pasando allá, o no está pasando allá, o por qué no está pasando. Pero estas son preguntas mundanas. La mente se interesa en esas cosas debido a los fines mundanos. No hay nada malo en ello, pero no te sumerjas totalmente en esas búsquedas. Está
en el mundo, pero no dejes que el mundo esté en ti. Es decir, no permitas que el mundo ocupe tu mente constantemente. Permítele a tu mente darle más atención a Dios. Ese es el propósito detrás de la meditación. El estado más elevado se obtiene cuando logras tranquilizar la mente y hacer que se desapegue de los asuntos mundanos o externos. Cumple tu obligación sin apego y no te identifiques con el rol mundano que se te asignó en esta vida debido a tus vidas pasadas, debido a las tendencias o deseos del pasado. Debemos representar nuestro rol de una manera sentida, con una concentración total. ¿Cómo saber si nuestra atención está en el corazón espiritual o en la mente? ¿Quién es el que quiere saber? Dios no quiere saber. Dios no tiene preguntas. El único que tiene preguntas es el ego. Abandonemos el ego. La mente es un reflejo. Siempre está persiguiendo sombras. No quiere aceptar nada que no pueda pasar el examen de la mente. Eso es arrogancia. Elimina esta arrogancia de tu mente. Tú no eres la mente. Tu verdadera naturaleza es el ser. Convéncete de ello y luego emprende alguna práctica. Entonces podrás experimentarlo. Pero si no lo haces, las preguntas vendrán una tras otra, una tras otra. La mente es muy analítica, quiere analizarlo todo, pero el ser no puede ser entendido por la mente. Tenemos que disolvernos en el ser. Es decir, la mente o la individualidad tiene que disolverse en el ser. Las tendencias, los deseos, los intereses mundanos son más fuertes que el interés en el ser. Por eso es que se dice, desapégate, haz que la mente se desapegue de lo que ve. Solo entonces la meditación mejorará. Pero antes de comenzar con la meditación, hay que estabilizar y purificar la mente para que pueda desarrollar discriminación y desapego. Si no ocurre esto, la meditación se transformará en una pose en la cual uno cierra los ojos y dice, estoy meditando. A medida que avancemos, podremos incluso meditar mientras estamos hablando, con los ojos abiertos. Muchas veces podemos estar interactuando con la gente y hablando y estar al mismo tiempo desapegados internamente de lo que se está diciendo. Una vez que cultives el desapego de lo que viene y va, de lo que aparece y desaparece, entonces tu meditación mejorará. Pero, si sin desapego dices, estoy meditando, ¿qué tipo de meditación podría ser esta? El yo personal representa la conciencia del cuerpo. El yo personal tiene que fundirse en el yo impersonal, en el ser. Pero solo se puede fundir cuando nosotros renunciamos a la identificación incorrecta del ser con el cuerpo. En el momento en que renunciamos a ella, se logra la meta. Entonces, ya no habrá más un yo personal e independiente. ¿Quién es el que siente miedo? No es el ser impersonal, es el yo personal. Es decir, la mente es la que tiene miedo. La mente, que es una sombra, finalmente tiene que fundirse de nuevo en su fuente, que es el ser. El ser no tiene miedos, ni tiene esperanzas. El ser no tiene ningún deseo, no quiere nada. Todos los juegos son de la mente, en la mente.
La muerte no tiene nada que hacer con las enseñanzas espirituales. Como sabemos, todos los cuerpos son mortales. De acuerdo con tu destino, tienes que pasar a través de ciertas experiencias en la vida. Pero finalmente todos los cuerpos tienen que morir. Los que mueren no tienen ningún problema. Los que todavía están vivos son los que sufren de acuerdo con la relación, el afecto o el apego que tenían con la persona que ha fallecido. Supongamos que tienes un vaso de cristal que se resbala y se rompe. Eso es como la muerte del cuerpo. ¿Qué sucede? El espacio presente dentro del vaso se funde con el espacio que está alrededor. La mente o el cuerpo no son tu verdadera identidad, y no importa cuán bellos sean. Tu identidad es el ser, y él no muere, bien sea que tu cuerpo muera a edad temprana o viejo. Aquellos que quedan te recordarán por cierto tiempo, pero como sabemos el tiempo es un gran sanador. Incluso los que están profundamente apegados olvidarán con el tiempo. Para comenzar a meditar es adecuado elegir cualquier imagen de Dios que nos guste y contemplarla. Y aún así, veremos que cuando tratamos de hacerlo por varios minutos, la mente se dispersa. Esto indica que la mente tiene que ser purificada y controlada. Hasta que ocurra dicha purificación, no será posible seguir ningún sadhana o práctica espiritual. Una vez que las tendencias egoístas de la mente sean arrancadas, la mente automáticamente se purificará. Si tu práctica es sincera y honesta, puedes controlar la mente. No es una tarea imposible. Si tantos santos videntes, gente sabia y buena, pudieron controlar sus mentes, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Pero tenemos que ser serios y sinceros. Tenemos que estar genuinamente interesados en liberarnos de nuestras tendencias egoístas. Cuando comienzas a hacer alguna práctica espiritual, hazlo como lo primero en la mañana. La meta de la meditación es aquietar la mente. En realidad, lo que tenemos que lograr es la unidad con la divinidad, es decir, ser uno con el ser. Pero ya somos el ser, no es algo que tiene que lograrse. Lo que realmente tenemos que hacer es eliminar nuestra ignorancia. No es algo nuevo que tengamos que lograr, porque si fuera así, lo podríamos perder de nuevo. Lo que es permanente en nosotros no puede perderse. Esta unidad, esta unicidad dentro de cada uno de nosotros es lo que tiene que realizarse. El apego se desarrolla debido a la identificación incorrecta. Porque uno piensa, soy una persona, tengo tal inteligencia, tengo emociones, etcétera, etcétera. Uno siente tanta atracción hacia la gente que olvida la voz de la conciencia y sigue los dictados de la mente. No consideramos si son apegos temporales o apegos por un tiempo más largo. En este momento estamos tan intensamente apegados que no pensamos en nada más. Si uno se apega a Dios de esta manera, entonces la iluminación sería muy sencilla. La liberación ya sería. Pero a nosotros nos parece muy difícil apegarnos al ser y muy fácil apegarnos a esta persona o aquella. ¿Por qué? Debido a la atracción de los sentidos. La mente sigue a los sentidos y no escucha su realidad. El problema es que nosotros sentimos que podemos amar a alguien, pero el amor más elevado solo puede ser por tu verdadero ser. Los otros son apegos secundarios. Ámate tú.
Por eso es que queremos satisfacernos a nosotros mismos y creemos que podemos hacerlo apegándonos a otra persona. La palabra amor no debe ser utilizada para las relaciones humanas, ya sea entre hermanos, padres, hijos, esposo y esposa. Porque aquí todas estas relaciones son temporales. ¿Cómo puedes amar realmente algo que no es permanente? Solo el ser es permanente. Pero la gente tiene más fe en la sombra que en el origen de la sombra. Mientras más uno puede impersonalizar la vida, mejor será. Esta también es una manera de subyugar al ego. Es el ego el que constantemente quiere apegarse. Pero en ausencia del ego, ¿quién se apegará a quién? El ser transparente permanece transparente. ¿El sol está apegado a algo? Lo mismo ocurre con el ser. El ser no se apega, es la mente la que se apega, porque sobrepuso limitaciones al ser que es ilimitado. Elimina las limitaciones y se resolverá el problema. Ser tan impersonal como sea posible en nuestra vida diaria no significa que vamos a abandonar nuestras obligaciones y responsabilidades. Significa renunciar al sentimiento de mío y tuyo. Elimina al ego y encontrarás a Dios.